Nos has dado vida, Padre. Nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros continuemos, sigamos adelante, Señor. Por tu gracia, por tu misericordia, Padre. Estamos aquí el día de hoy, Señor. Estamos contentos y estamos bendecidos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la transmisión de los 31 Reyes. Ya tenemos por acá en la pantalla el número 15, ya casi la mitad, o la mitad pudiéramos nosotros decir de este estudio. Bueno, ha sido una gran bendición conforme vamos avanzando, pues vamos viendo la gloria de Dios en cada área de nuestras almas y vamos a continuar en esta hermosa tarde. Hoy vamos a ver el rey de Maceda. Para nosotros aquí en el ministerio, el rey de Maceda lo conocemos como el gigante conocido. Es un gigante muy común, muy conocido. Es una batalla que se pelea muy seguido por acá en el Evangelio. Es una batalla en la cual nosotros nos vemos envueltos muchas veces. A veces todos los días tenemos que luchar contra esto, porque mire la traducción, como lo vemos en la pantalla. Maceda significa romper en pedazos, arrear ganado, pan mohoso, golpear, y significa migajas. Vamos a estar viendo en los contextos de pan mohoso, de migajas. Los gabaonitas, y aplicado a lo espiritual, es como un espíritu de gabaonita, personas que ellas solas tienen una baja autoestima y ellos mismos se declaran como gente que no sirve, como gente que no vale, que no tiene nada, que no es merecedora de nada. Vamos a ver en el contexto de migajas también a la mujer cananea que dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. Vamos a ver también al rey de Maceda, que es un rey Adonibesec, un rey cananeo, un rey fereceo que, cortaba los pulgares a las personas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el sentido espiritual muy bonito, pero eso es lo que significa Maceda, la baja autoestima, el gigante conocido contra el cual todos peleamos casi siempre. La baja autoestima es muy común en las personas y está también en el alma, está arraigada en el corazón, está haciendo de continuo allí, haciendo guerra, ¿no? contra los creyentes, contra los que tenemos la palabra y a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, vamos a ver algunas características, lo que es Maceda. Dice las características de la baja autoestima. Según este estudio, dice: no te sientes feliz, no te sientes merecedor de las cosas buenas de la vida, piensas en tus debilidades y casi nunca reconoces tus fortalezas, no expresas tu gusto u opiniones por miedo a ser rechazado, no tienes seguridad en ti mismo, te sientes culpable, necesitas la aprobación de los demás con mucha frecuencia, etc. Bueno, son estudios, son puntos de vista también importantes, pero que antes de aparecer en los estudios, estas cosas ya estaban escritas en la Biblia, y ahorita lo vamos a ver todo eso, versículos y todo. Pero mire, algunos indicadores de lo que es la baja autoestima son dificultad para cumplir con las responsabilidades, dejarse presionar fácilmente, percibirse como incapaz, depender de los demás, sentirse rechazado, incapacidad para conseguir lo que se quiere, inconformidad con su propio cuerpo, con frecuencia mal geniado, sentirse incómodo con los triunfos de los demás. Bueno, son algunos de los indicadores cuando uno tiene esa baja autoestima, cuando estamos pasando por esa baja autoestima. Vamos a ver entonces cómo ataca el rey de Maceda. En este contexto nosotros lo podemos ver acá en Josué 1:7. Le voy a leer un poquito el contexto. Dice: subió Judá y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, es de ahí de donde viene este rey, cananeos y fereceos, y los derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Bueno, Adonibesec básicamente quiere decir el señor de Besec. Besec pues era la ciudad, y Adoní pues él porque era el rey, el señor de esa ciudad. Adonibesec, en Besec, y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Huyó Adonibesec
pero lo persiguieron y lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adonibesec dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas, mire, debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. No sé si se acuerda, un rey, hace 2 o 3 reyes vimos un rey que se caracterizaba por secuestrar, era el secuestro emocional a sus enemigos. Bueno, este rey tenía una característica muy hasta extraña, ¿no? Porque él les cortaba los pulgares a sus enemigos cuando los capturaba, pero un día se los cortaron a él. Bueno, en este contexto él lo hacía porque los guerreros antiguamente, bueno, el dedo, ahora sí que el dedo gordo, como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Al cortarle ese dedo, él hacía que ellos se sintieran menos valientes, se sintieran menos importantes a la hora de la batalla, porque es el dedo con el que se dirigía la flecha, es el dedo con el que se hacía presión para sostener una espada. Entonces él, al cortarles ese dedo, él les estaba mandando un mensaje de que ya no servían para la batalla. Él les estaba pegando no solamente en lo físico, pero en la autoestima, los estaba minimizando, como diciéndoles: ya no sirven para la guerra, ya no sirven para la batalla. Y debajo de la mesa de él dice que les tiraba las migajas para que se las comieran. Entonces vea cómo los humillaba, vea cómo él hacía esto, pues era una costumbre, ¿no? Algo extraña, pero sin duda impactaba en la mente, en el alma de sus enemigos. Bueno, aquí habla, ¿verdad?, el no aceptarse físicamente. Claro, cuando hay un problema físico, cuando falta un miembro de nuestro cuerpo, bueno, pues obviamente el alma, el corazón se va a sentir triste, porque nosotros de alguna manera, bueno, ya físicamente incompletos, podemos llegar a sentirnos como que no servimos, como que ya no podemos trabajar, como que ya no podemos hacer lo otro o aquello. Entonces es muy tremendo este punto, ¿verdad? Es muy delicado también, porque cuando nos falta en lo físico algo, a veces nos podemos sentir como que ya no servimos, ¿no? Pero no es así, no es así, todo lo contrario. Al contrario, nosotros, al entregarle nuestra vida a Cristo, Él primeramente ve las facultades en el interior de nosotros. Lo físico también es importante, pero sin duda el alma, el corazón de una persona es lo que a Dios le importa. Bueno, dice aquí: cortar los pulgares de las manos, fuerza. Dice, antiguamente se usaba para sostener la espada, como ya le mencioné. Era el dedo con el que se hacía presión sobre el mango, las cachas de la espada. Entonces, al no tener el pulgar, bueno, pues ya no se podía sostener, ¿verdad? Cuando hablaba de los pulgares de los pies, en este caso, el pulgar del pie servía o sirve como para equilibrar el cuerpo, porque digamos que es el dedo, bueno, más literalmente más ancho, más gordito, no más fuerte, el dedo gordo del pie. Entonces, al no tenerlo en el pie, pues se desequilibraba, porque este rey lo que busca es desequilibrar emocionalmente a las personas. La baja autoestima es un desequilibrio emocional que ataca a las personas y los hace sentir que no pueden sostenerse de pie ante una situación, ante la vida misma, ¿verdad? Más si han sufrido algún tipo de acoso, de burla, de bullying, más si alguien se ha burlado por su aspecto físico. Bueno, pues imagínense qué tremendo es esto, ¿no? Pero ahorita vamos a ver que también podemos vencer a este rey, pero es así de delicado este aspecto. Aquí está el versículo donde él dice: las 70 reyes que tenían cortados los dedos pulgares de las manos y de los pies han recogido migajas debajo de mi mesa. Fíjese cómo él humillaba a las personas. Dice: según yo he hecho, así mismo me han recompensado Dios. Y le llevaron a Jerusalén y ahí murió. Finalmente fue derrotado en Jerusalén, porque en Jerusalén está el Rey de Paz, ¿verdad? En Jerusalén está nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da la victoria. Gloria a Dios. Entonces, mire, Mateo 15, del 21 al 28, nosotros vemos el contexto de lo que es la mujer sirofenicia. Esta mujer que quería un milagro, que necesitaba que su hija fuera liberada porque era atormentada de un demonio. Pero entonces dice que Jesús le contesta, bueno, respondió él: no he sido enviado
más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Él respondió: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos? Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Bueno, aquí pudiéramos nosotros ver la baja autoestima de ella, pero aquí hay que señalar que ella está encontrando la manera de vencer su baja autoestima humillándose ante Dios. Es cierto que ella no era del pueblo de Dios, es cierto que tal vez no merecía ese milagro, pero al humillarse, al reconocer su necesidad delante del Señor, el Señor le concede la petición y la bendice, pero es por su fe. Es lo que le digo, a veces nosotros podemos traer este problema de baja autoestima, pero siempre nuestra fe, nuestra confianza en Dios nos va a sacar de cualquier situación. Bueno, el problema de ella es que no tenía identidad de hijo o de hija, ¿verdad? Ella no era de las ovejas de la casa de Israel. Ella, digamos, que no tenía promesa, que no tenía promesa de salvación o herencia con los santificados, con el pueblo de Dios, porque es un problema cuando nosotros no tenemos una identidad de hijos. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero una de las principales cosas que nos enseña la palabra de Dios es que a los que le recibimos, Él nos da potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay promesas como estas que dicen: mirad cuán amor tan grande les ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Lo primero que recuperamos en Cristo es la identidad de hijos. Ya no somos extraños ni advenedizos, sino hijos, mucho menos perrillos, somos hijos. Pero cuando estamos en una situación de necesidad, en una lucha familiar como ella que batallaba con su hijo, con su hija, ¿verdad? A veces los hijos no están en Cristo, a veces los hijos pueden tener una enfermedad, pueden andar en las drogas, y la persona, el padre o madre de familia se pueden sentir como que no son dignos de merecer ese milagro, pero no es así, porque cuando nosotros nos humillamos ante Dios, Dios también nos da la promesa de salvación, no solo para nosotros, pero para nuestra casa. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Pero vamos a batallar contra este rey, porque a veces vamos a olvidarnos o por las circunstancias, a veces nos vamos a olvidar de la identidad de hijos. No se le olvide que somos hijos. Bueno, vamos a ver este ejemplo que le mencionaba acerca de los gabaonitas. Este es un espíritu gabaonita que hace que la persona declare que no tiene nada, que es pobre, que es miserable, que no es merecedor de nada. Aunque ellos mintieron a Josué y se ganaron una gran maldición, aún así ellos recibieron ese pago, esa consecuencia, por hacerse pasar, por declarar que ellos eran miserables, que ellos eran personas que no tenían ni para comprar zapatos. Bueno, veamos los versículos aquí en Josué 9:5. Ellos declaran esto. Dice: y sandalias viejas y recocidas en los pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión seco y mojoso. Eso es lo que significa este rey mojoso, ¿verdad? Como pan mojoso, eso significa. Aquí dice: en nuestro pan, para nuestra provisión, versículo 12, caliente lo tomamos de nuestras casas en el día que salimos para venir a vosotros, mas ahora he aquí está seco y mojoso. Ellos están describiendo su manera de vestir, su manera de comer, de alimentarse, y ellos dicen que sus sandalias están recocidas, que están remendadas, que están viejas, que sus vestidos están rotos, que no hay provisión, ¿verdad? Que ellos tienen pan pero ya lo traen mojoso, o sea, no tienen ningún recurso. Eso es lo que ellos están diciendo, porque la baja autoestima lleva a la persona a declarar que no tiene nada, que es pobre, que no puede prosperar, que Dios prospera a otros, pero que a él no o a ella no. La baja autoestima a veces ataca nuestra mente y nos hace pensar que Dios no nos va o no nos quiere prosperar, pero no es así, porque Dios no hace excepción de personas. Él abre las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Él nos da vida y vida en abundancia. Él nos da la vida eterna y en esta vida 100 veces más.
Tenemos que creerlo, pero mire, aquí está el problema. Este hijo, hablemos de otro hijo, conocido como el hijo pródigo, ¿no? En Lucas 15, entonces él dice que se fue a esta ciudad a apacentar cerdos porque ya se le había acabado el dinero. Bueno, usted conoce el contexto. Dice, y ansiaba saciarse con las algarrobas. Aquí están las migajas, los desperdicios de los puerquitos que aún él en su mentalidad, cuando se ve afectada su identidad de hijo, su mentalidad es, bueno, aunque sea me como los desperdicios de los marranos, ¿no? Es lo que él pensaba, dice, aunque sea las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Mire, cuando esta letra roja lo dice, alejarnos de la mesa del Padre trae tristeza y desánimo. Cuando nosotros nos alejamos de la mesa del Padre, acuérdese lo que él mismo declara, lo que el hijo pródigo declara, dice, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Aquí en la casa de Dios hay abundancia de pan, hay palabra revelada, hay pan de ángeles, hay discipulado, hay predicación, hay enseñanza, hay sabiduría de Dios, está el Espíritu Santo de Dios que siempre nos va a dar una palabra dicha a su tiempo. Buena es esa palabra. Entonces, a veces nosotros nos alejamos de esa mesa, a veces voluntariamente o por rebeldía o por un error o por un pecado, pero nos alejamos de esa mesa, de esa abundancia de pan. Ahora estaba batallando con su identidad de hijo, ya no se sentía digno, y él dijo, aunque me traten como a uno de los jornaleros, ¿verdad? Aquella mujer dijo, aunque me traten como un perrillo, dijo, aunque me traten como a un criado, pero no era ningún criado, era un hijo. El pan es de los hijos. En este contexto y en el sentido espiritual, también el pan de los hijos es la liberación. Así como aquella mujer cananea dijo, porque ella lo dijo, no porque nosotros lo estemos diciendo, ella lo dijo, mi hija, hay una versión que dice, mi hija está terriblemente endemoniada. Entonces ella pedía el pan de los hijos, que es la liberación de los demonios. Nosotros, ¿verdad? Al recibir a Cristo, nosotros recibimos también la liberación de todos esos 31 reyes. La palabra salvación, una de las definiciones de salvación, significa completamente libre. Ahora que estamos en Cristo, nosotros podemos ser completamente libres, aún de la miseria, aún de la baja autoestima, aún de la comida que no debemos de comer, pero que por alguna razón deseamos. Nosotros tenemos que ser libres de esa mentalidad, porque nosotros fuimos llamados a comer pan, no a comer migajas, ni a comer algarrobas. Las algarrobas son doctrinas de demonios. Las algarrobas es pan mojoso, no es pan calientito, no es palabra revelada, es pan mojoso. Nosotros no debemos de desear esas cosas. Por eso tenemos al Espíritu Santo de Dios, que por su gracia, por su misericordia, la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que predica en la iglesia. Entonces, mire, él ansiaba saciarse de estas algarrobas. Bueno, se alejó de la casa del Padre y por eso estaba en tristeza y en desánimo. ¿Cómo estaba su autoestima? Demasiado baja y ya sin identidad de hijo, por alejarse de la mesa del Padre. Nunca nos alejemos de la mesa, de la casa de Dios. Siempre hay un lugar en la mesa del Padre. Tenemos que reconocerlo, tenemos que aceptarlo. En la casa del Padre tenemos un lugar y en su mesa también. Bueno, ¿cómo vencer al rey de Maceda? ¿Cómo vencer a este rey que corta los pulgares? A este rey que hace que la persona se sienta mal por su físico, por su situación económica. ¿Cómo vencer esta baja autoestima? Bueno, aquí en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, cuando habla, son tres cosas: poder, amor y dominio propio. Tres cosas. Número uno, poder. El pulgar arriba significa vida, ¿verdad? Significa poder. El pulgar es la fuerza que sostiene la espada, y cuando esa espada se pone en alto, significa que hay batalla, que hay poder,
que hay victoria, ¿verdad? Cuando nosotros agarramos la espada, la levantamos hacia arriba, cuando nosotros tomamos, decía el salmista, puedo entensar con mis manos el arco de bronce. Acuérdese que decía, él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces significa poder, significa ataque, significa autoridad. Entonces tenemos pulgares primeramente, tenemos poder de Dios. El apóstol dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Eso es el evangelio, poder de Dios, no nuestro poder, no, poder de Dios. Entonces tenemos pulgares, tenemos poder de Dios, porque el Espíritu Santo primeramente es un espíritu de poder, pero luego añade de amor. Mire, el amor, aquí el amor es como cuando dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo, pero hay que amarnos a nosotros mismos, porque así lo manda. El amor consiste en eso, en amar a Dios, al prójimo, y en aceptarnos, en amarnos a nosotros mismos. Mire qué hermosas palabras. Eso significa que nos debemos de aceptar tal como somos. Algunos no somos muy altos, no tenemos cierto color de piel, no tenemos cierto color de ojos, pero nuestro físico no debe de ser algo que el enemigo quiera o pueda usar para hacernos sentir que estamos mal, que no somos bien parecidos, que no le caemos bien a alguien, que no le gustamos a tal persona, no, sino que nuestro cuerpo, por recibir a Cristo, viene a ser templo del Espíritu Santo, y un templo del Espíritu Santo es lo más hermoso que anda caminando en esta tierra, el templo de Dios. Imagínense, el Dios mismo dentro de nosotros. Entonces la Biblia dice, ¿verdad? Bueno, el Señor para nosotros es una piedra hermosa, es una piedra preciosa, pero también nosotros para Él somos un especial tesoro. Entonces hay que aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Así como somos, Dios nos creó y Él así nos aceptó. No tenemos por qué tener baja autoestima por cómo nos miramos físicamente, aunque a otros no les parezcamos bien parecidos o atractivos. Delante de Dios somos hijos. Bueno, número 3, dominio propio. El dominio propio es el equilibrio emocional. Los pulgares de los pies. Los pulgares de los pies. Tenemos pulgares en los pies. Tenemos la facultad de ser equilibrados emocionalmente. Si algo nos quiere mover, si algo nos quiere sacar de la casa del Padre, de la voluntad de Dios, tenemos autoridad para renunciar, para rechazar toda maldición. Mire, aquellos profetas falsos del Antiguo Testamento no podían maldecir al pueblo de Israel, porque Dios o la boca de Dios ya había bendecido al pueblo de Israel. A nosotros nadie nos puede maldecir. Dice la Escritura, no hay agüero, ni adivinación, ni hechicería, ni maldición, dicen otras versiones, contra el pueblo de Dios. No hay manera que nos maldigan, porque la boca de Dios nos ha bendecido. En Cristo Jesús nosotros hemos sido bendecidos y hemos sido enriquecidos con toda riqueza espiritual en los lugares celestes. Entonces tenemos que tener un equilibrio emocional, porque viene por medio del Espíritu Santo. La cobardía, no, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La cobardía tiene que ver con la baja autoestima, pero Dios no nos ha dado un espíritu de baja autoestima ni de cobardía, sino un espíritu de poder. Tenemos pulgares en las manos, de amor. Tenemos que amar a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos, de aceptación y de dominio propio. Pulgares en los pies, equilibrio emocional. Con eso contamos cuando nosotros venimos al Señor. Con eso y mucho más, ¿verdad? Pero para vencer este rey, para vencer la baja autoestima, la cobardía, tenemos este versículo que es muy poderoso y que viene por medio del Espíritu Santo, de recibir a Cristo. Dice, no más migajas, no dejes que te corten los pulgares. Es cierto que a Dios no le podemos ni debemos exigirle nada, pero si nos ponemos a mirar en la Escritura, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos exigir nada, porque en realidad Dios
ya nos ha dado todo en su Hijo amado Jesús. Las promesas de Dios en Jesús, en Cristo, son sí y son amén. Dios nos ha dado, hermanos, una bendición tan grande, un privilegio tan hermoso, ¿verdad?, del cual nosotros nos podemos gozar, nos podemos alegrar, porque hemos recibido esa adopción de hijos. Entonces, no hay que comer algarrobas, no hay que querer migajas, hay que sentarnos a la casa del Padre, en la mesa, en la casa del Padre. Aquel hijo pródigo, de verdad que ya no tenía, su autoestima era tan baja que él decía, ya no soy digno ni de sentarme a la mesa, ¿no?, ni de ser llamado hijo. Pero mire, le pusieron anillo en el dedo, lo calzaron, porque ¿cómo andarían sus zapatos? Lo vistieron, ¿cómo andarían sus ropas rotas, sus vestidos, sus zapatos rotos, ¿verdad? Y mataron un becerro gordo, hubo un sacrificio, hubo una comida. Y no, créame que cuando hicieron la comida no lo mandaron a que levantara las migajas de debajo de la mesa, no. Hicieron una comida y lo sentaron a la mesa, porque esa es la voluntad de Dios. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento llamado Mefiboset, y él era un hombre que físicamente estaba mal, había tenido un accidente de niño, se le cayó a su nodriza y quedó inválido. Entonces él, para caminar, literalmente se arrastraba. Así llegó un día al palacio con el rey David, y Mefiboset pensaba que no era merecedor, pensaba para sí mismo que él era como un perro muerto, porque él así así se declaraba él mismo, ¿no? Él así se percibía. Pero el rey David lo honró, el rey David lo sentó a su mesa, el rey David le regresó lo que el enemigo le había robado, y le demostró que un defecto físico no era algo que le pudiera impedir sentarse como un príncipe a la mesa con el rey. Así sucede, hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo. No hay nada que nos impida o sentarnos a la mesa en la casa del Padre, pero sí van a venir pensamientos, sí van a venir personas que nos van a querer hacer sentir inútiles, nos van a querer hacer sentir que no valemos nada. Cuidado con la baja autoestima. Acuérdese que el Señor Jesucristo a nosotros nos dio un lugar muy especial, y ahora, por la gracia de Dios, estamos sentados a la diestra del Padre con Cristo Jesús. Él nos hizo sentar juntamente con su Hijo en los lugares celestes. Ahí estamos, dice la palabra. Bueno, aquí está, ¿verdad?, el contexto de Mefiboset. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Tú comerás siempre a mi mesa. Vea lo que la palabra de Dios nos dice en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Bueno, sigamos adelante. Dice, no solo debemos volver, sino quedarnos con el Padre. Seamos como el hijo pródigo que quiere abrazar al Padre. Siempre hay que, la baja autoestima, cuando llegue, corra a los brazos del Padre. Regrese a la casa del Padre. Vaya hacia su Padre, porque nos está esperando con los brazos abiertos, igual que Mefiboset, nos quiere honrar. Bueno, esta es una escalera, ¿no? Una pequeña ilustración de lo que es la autoestima o la baja autoestima. Primero, para vencer, dice, tenemos que tener autoconocimiento, número 1. Número 2, autoconcepto. Número 3, autoevaluación. Número 4, autoaceptación. Número 5, autorrespeto. Número 6, llegamos a la cima, ¿verdad?, la autoestima. Así es como se alcanza la autoestima, ¿verdad? Así, poniendo estos pasos, leyéndolos, si se puede que nos los aprendamos de memoria, pues mucho mejor. Pero bueno, acuérdese también que la promesa, ¿verdad?, también a nosotros nos dice que un día nos vamos a sentar en la mesa con el Rey. Cuando el Rey venga, cuando el Rey regrese, hay una cena preparada para los que hemos creído en el Señor. Hay una mesa celestial, ¿verdad?, cuando nosotros venimos a participar de lo que conocemos como Santa Cena, la institución de Dios, Santa Cena.
ese mandamiento tan precioso de la Santa Cena. Nosotros venimos a la casa del Padre y participamos de esa mesa. Dios nos asignó una copa y un pan. Dios nos asignó una mesa y una porción como a hijos que somos. Que no se nos olvide. Entonces, sigamos adelante, mis hermanos, y démosle la gloria a Dios en todo tiempo, porque Él nos ha llamado a su presencia. Estamos en las manos de Él, y de sus manos nadie nos arrebatará de su mano. Siempre tendremos un lugar en esa mesa. Gloria al nombre del Señor por todo. Gloria al Señor por todo. Bendito sea el Señor, hermano, porque aunque hubiéramos estado en el muladar, ahora Él nos ha hecho sentar con príncipes de su pueblo. Cuando nosotros andábamos en la drogadicción, en el alcoholismo, estábamos todos sucios, físicamente mal. La verdad que en lo personal mi autoestima era tan mala que era autodestructiva. Yo creía que no merecía ni vivir, mucho menos un día sentarme a la mesa con Dios, ¿verdad? Pero cuando recibí al Señor Jesucristo y perdonó todos mis pecados, hermano, yo me di cuenta que era únicamente por gracia, que hasta el día de hoy estoy en la presencia de Dios. Ahora mis hijos, mi esposa, yo estamos en la presencia de esta iglesia. Está en la presencia de Dios por pura gracia y por pura misericordia de Dios. Entonces estamos agradecidos con el Señor. Ojalá que donde llegue este mensaje se comparta y sea de gran bendición para todos aquellos que son hijos. Entonces, pues Dios nos los bendiga. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya.